Hola a todos, buen día. En este video les enseñaré cómo crear su propio TeamViewer en lenguaje C Sharp. Ok, vamos a iniciar abriendo el Visual Studio. En este caso vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Yo ya lo tengo hecho, nada más lo estoy ejemplificando. Vamos a poner el nombre, vamos a escoger un proyecto tipo Windows Form App de este tipo. Ustedes nada más seleccionen este y pónganle algún nombre que ustedes reconozcan. En este caso le podemos poner, no sé, mi propio TeamViewer. Ok, ahí le dan OK. Vamos a esperar que se cree nuestro formulario principal. Ok, yo aquí ya, como pueden verlo aquí en mi pantalla, yo ya tengo abierto el proyecto, el otro que ya está prácticamente terminado. Entonces, así es como vamos a iniciar el proyecto, de esta manera. Entonces me voy a ir allá al proyecto que ya tenemos hecho. Me voy a ir al modo de diseño. Aquí lo que necesitamos nosotros, lo primero que tenemos que hacer, voy a agregar un nuevo formulario para cuestiones también de ejemplificar. Que hay un Windows Form, voy a poner nada más Form 2, lo voy a agregar. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, vamos a imaginar que este es nuestro formulario, ¿no? Entonces vamos a agregar un contenedor. El contenedor simplemente es un modo visual para separar los tipos de controles que vamos a estar agregando. Entonces nos vamos a ir a la parte de containers, aquí en esta parte de abajo. Vamos a agregar lo que viene siendo un split container, aquí. Ok, le vamos a dar, lo vamos a hacer de modo vertical. Ok, aquí, de modo horizontal, perdón, horizontal. Y vamos a estar aquí arrastrando lo que vamos a estar ocupando. Aquí prácticamente lo que ocupamos es un picture box o una caja de imagen. Aquí la voy a buscar. Aquí está. La voy a arrastrar en la parte de arriba y le voy a decir que me lo haga, que haga un doc en parent container. O sea, que me lo haga del tamaño de su contenedor donde está ubicado. Aquí simplemente ya nada más vamos a seleccionar la imagen, le vas a poner stretch imagen para que la imagen se adapte a este cuadro y no nos genere una imagen como que muy grande, muy pequeña o un poco extraña. Aquí abajo vamos a agregar dos text box. Agregar uno que va a ser el de la dirección del equipo y una la del puerto. Ok, vamos a ir viendo cómo está el que ya tengo hecho yo. Aquí está, miren, aquí está ya lo que viene siendo el split container con sus dos divisiones. El picture box, que le vamos a llamar picture box 1, así se llama. Agregamos los dos text box, nombre del equipo, el nombre del puerto, el número de puerto, perdón, y vamos a hacerlo nosotros en el otro que estamos haciendo. Entonces aquí simplemente sería agregar dos etiquetas, dos label o etiquetas, arrastrar una, arrastrar la otra, aquí. Ok, en esta vamos a ponerle el nombre, se lo vamos a dejar nada más como está. No es necesario cambiarle el nombre por ningún tipo, por otro nombre. En la etiqueta le vamos a poner nombre de equipo. Nombre equipo. Y en la de abajo el puerto. Ok. Ahí está. Aquí sí le vamos a cambiar el nombre a este textbox para poderlo después llamar por su nombre, instanciarlo dentro del código, acceder a él. Entonces aquí le vamos a ponerle nombre equipo
Necesitamos a ponerle puerto o número de puerto si quieren. Número de puerto. Ok, ya tenemos los dos. En este habíamos dicho que el picture box lo vamos a dejar como picture box 1. Aquí vamos a dejarlo igual. Aquí nada más nos faltarían 3 botones. Vamos a agregar 3 botones. 3 botones, ¿sí? La parte de diseño ustedes lo pueden hacer como ustedes lo prefieran. Realmente es muy sencillo cambiar los colores, los fondos, todo esto. Los botones, la forma y todo. Entonces aquí voy a hacer un botón de... Los 3 botones, el que va a iniciar la compartir pantalla, el de visualizar pantalla del equipo o el de detener. Entonces, aquí como podrán ver ejemplos, compartir pantalla, visualizar pantalla y detener. Aquí lo voy a hacer de esa manera. Lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí prácticamente nada más le voy a cambiar el nombre y la etiqueta, ¿no? El texto que viene siendo el del botón. Y lo voy a poner compartir pantalla. Aquí sería visualizar pantalla o como ustedes le quieran poner el nombre a este botón. Bueno, ahí me equivoqué. Visualizar es visualizar pantalla y aquí pues sería detener, ¿no? Detener lo que viene siendo el compartir o el de... Aquí sí es importante, bueno, el nombre no es tan importante, aquí nada más ahorita vamos a hacer doble clic para entrar al método on click, pero prácticamente será compartir pantalla, usar la pantalla y detener. Ok, aquí ya tenemos prácticamente terminada lo que viene siendo la interfase del usuario, que incluye la imagen. Bueno, aquí nos falta una etiqueta, se me estaba olvidando, es la de para el estatus, ¿no? Aquí lo vamos a poner arribita. Que igual a eso no es necesario que le cambiemos el nombre, nada más le cambiamos el texto. Aquí le podemos poner estatus, dos puntos, y agregamos otra etiqueta que nos vaya a decir si está desconectado o no. Aquí, como al iniciar el formulario, pues siempre va a estar desconectado, pues entonces podemos incluirle el nombre aquí en el texto o cambiarle la palabra por desconectado. Okay. Ir aquí al back color, vamos a ir a, puede ser a custom, ponerlo blanco, aquí también ponerlo blanco, o con lo que ustedes prefieran. Yo en este caso pues, lo puedo poner blanco, los botones igual fui aquí a back color, le cambié a custom y bueno, uno de estos colores fue el que ya seleccioné. Sí, igual ustedes le pueden poner este, no sé. Yo le puse ese. Le pueden poner uno verde, si quieren. ¿Sí? Sí, es cuestión de gusto, ¿no? O rojo, y este pues rojo, ¿no? De detener. Y le pueden cambiar la letra también aquí dentro de la letra. Bueno, le pueden poner color blanco si quieren. ¿No? Me voy a ir al otro formulario, el que tengo ya hecho, y aquí prácticamente ya nada más está en blanco. Ahorita nada más lo voy a ejecutar para que vean cómo se quita lo que hicimos en la guía que hicimos. Tenemos nuestro nombre de equipo, nuestro puerto, compartir pantalla, visualizar pantalla, detener. Tenemos el estatus, en este caso está desconectado y le cambiamos el nombre a Pixels Viewer, en este caso. Usted le puede poner el nombre que ustedes quieran. Lo voy a detener. Y ahora sí nos vamos a ir a ver el código. El código es muy sencillo, también ya lo tengo escrito, pero me voy línea por línea. Ustedes cuestionan nada más de que lo vayan siguiendo. Y bueno, prácticamente aquí tendríamos que declarar estas variables. La primera variable que vamos a declarar es una variable de tipo memory stream.
Esta variable es para poder almacenar lo que viene siendo un stream dentro de la memoria. Es hacer una variable tipo TCP cliente, es pues más que nada para crear una conexión de cliente por TCP, por la transmisión de datos de este protocolo. Pues podemos declarar una variable tipo imagen, aquí le puse imagen de escritorio. Vamos a declarar una tipo variable de un valor de booleano, en este caso le vamos a poner valor. Usted le puede poner si quieren una variable tipo byte que le puse datos de imagen. Vamos a declarar una variable network string. Después creamos una variable de tipo booleana que se llama inicio compartir, inicio visualizar, y la estoy declarando en falso o false para que no inicie en el momento de que arrancamos el formulario o iniciamos el programa, no empieza a transmitir hasta que no hagamos clic en los botones. Después vamos a crear una variable de tipo TCP listener. Yo le puse aquí server, ustedes le pueden poner como ustedes quieran. También la parte de una variable de tipo gráfico, al siguiente código, que es ya crear un método tipo privado que se llame comparte pantalla. Crear una variable, vamos a instanciar una variable, iniciar una nueva instancia de memory stream dentro de MS, ¿ok? Le podemos inicializar una tipo instancia de bitmap dentro de la imagen escritorio y vamos a asignar, vamos a crear imagen, una variable de tipo gráfico para poderla convertir de escritorio a imagen, ¿no? Entonces, esto igual así ustedes háganlo de esta manera. Y ya lo vamos a ir avanzando en este código. Después aquí en inicio de compartir es simplemente esta variable, ¿no? La de tipo false. ¿Ok? Pues para que no inicie transmitir si nosotros no le damos permiso. Entonces, si no hacemos clic, no inicia la transmisión ni nada. Entonces aquí es importante declararla esta como si es verdadera. Si no es verdadera, no ingresa a este if. Entonces, esto significa inicio a compartir, significa que sí es true. Entonces, esto significaría igual que así, ¿no? ¿Okay? Igual lo pueden ponérselo o dejárselo así. Después inicializamos una instancia de TCP client para poder acceder a sus métodos, y al acceder a sus métodos podemos acceder a TCP client connect. Ahora sí, aquí viene ya donde ingresamos a lo que viene siendo de nombre de equipo nuestro nombre de equipo y nuestro puerto. Aquí nosotros le decimos que la variable la vamos a agarrar de nombre de equipo de texto y vamos a convertir el string del text box de puerto, lo vamos a convertir a entero para que nos diga el puerto, en este caso 8081. Después vamos a copiar, aquí donde copiamos la pantalla de que en este momento se estaría, cuando iniciamos la transmisión, va a estar copiando la pantalla. Después vamos a crear un network stream para enviar y recibir los datos con stream. Creamos un get stream, aquí nos puede decir regresa o envía datos, ¿no? En este caso nosotros vamos a enviar la imagen de escritorio, la estamos guardando en un formato de JPG, ¿sí? Aquí en la estamos convirtiendo a salvar. Aquí viene siendo, el MS viene siendo el que declaramos acá arriba. Aquí, un memory stream. Ok, y luego después ese memory stream lo vamos a estar convirtiendo en una imagen. ¿Sí? Aquí. Se guarda dentro del MS. Entonces aquí guardamos la imagen, salvar dentro del memory stream con un formato de JPG. Después, los datos de la imagen, que en este caso eran la variable tipo byte,
los vamos a convertir a un arreglo, ¿sí? Ok, aquí los datos de la imagen los convertimos a un arreglo y después los enviamos por medio del stream, que vendría siendo este. Y como accedimos, lo vamos a enviar al equipo y al puerto que designamos. Entonces aquí ya estamos enviando la información. Ok. Y cuando ya estamos enviando, le cambiamos el estatus de text, el estatus de conexión, que viene siendo este, lo cambiamos a conectado. Ok. Esa es la parte de la que va a enviar la información. Vendría siendo como que el que te comparte la pantalla, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hacer el método. Aquí simplemente es este try. Este try. En caso que nos falle, bueno, aquí estoy haciendo un catch de un error. Aquí lo tengo comentado para que no me detenga más que nada el ejemplo que vamos a hacer. Ustedes si lo descomentan, en caso que tengan un error, no sepan por qué, lo descomentan y ya van a saber exactamente el error. Aquí un error de puerto y un error de excepción en general, ¿no? Para que no digan caso que fuera por alguna de estos tres, nos va a poner los errores. Si tienen alguna duda de todo este código, igual me pueden agregar en los comentarios. Aquí vamos a crear el método de visualizar pantalla, o sea, la computadora que va a recibir la pantalla que estamos enviando, toda la información, las imágenes y los datos que estamos enviando, los va a recibir. Entonces prácticamente sería lo mismo. Si inicio visualizar está en true, iniciamos prácticamente el proceso de empezar a recibir la información y mostrarla en el picture box. O sea, aquí prácticamente es crear nada más, instanciar a un TCP listener, que es el que escucha, un server de cualquier IP vamos a poder recibirlo. Aquí podríamos poner una IP en específico para no estar recibiendo en general, podríamos ser la IP de la que nos estamos recibiendo, podría ser que la pongamos aquí, o en este caso de cualquier IP que estemos recibiendo información. Aquí el puerto que vamos a estar escuchando o buscando en busca de conexiones. Después lo iniciamos. Después creamos una variable tipo bytes. Aquí yo le definí el tamaño del byte o el buffer a 277.557. Ustedes le pueden poner uno más bajo, pero no uno más alto, pero no le pueden poner uno más bajo porque les va a marcar un error, porque si la imagen es más grande les va a marcar un error. ¿Ok? Aquí creamos igual un memory string como el que creamos anteriormente. Este ya estaba creado, aquí simplemente volvemos a instanciarlo, ¿no? Pero ya con la información de bytes, para que nos cree el tamaño que necesitamos. ¿Ok? Aquí simplemente ya vamos a ir a la siguiente, que vamos a declarar una variable TCP client para aceptar ya las variables, aceptar, perdón, las conexiones. Después creamos un objeto de network stream para enviar y recibir datos. Aquí nosotros vamos a recibir aquí los datos. En el anterior mandamos, aquí lo recibimos y luego yo con un try y un catch para evitar que me falle, porque si en caso que no mandan nada, pues me marcaría un error de que no mandara imagen. Entonces, después asignar picture box 1, que viene siendo este, esta caja de la imagen. Le vamos a estar asignándole que la imagen venga desde un stream y la imagen que mandamos se va a estar reflejando ahí, se va a estar viendo en ese cuadrito de la imagen. Y bueno, igual aquí el catch, que me lo tengo comentado, para que no me esté deteniendo el sistema. Igual si me marca algún error, lo que hago yo es que lo descomento y lo podría ya visualizar. Ok, pues viene lo que viene siendo vaciar el memory stream. Lo tenemos que vaciar porque si no la imagen no se va a volver a ver nuevamente. Va a estar la misma imagen. Entonces vaciamos el memory stream, desechamos el stream para que no se quede colgado o conectado todo el tiempo y cerramos la conexión y el servidor lo detenemos. ¿Esto para qué? Pues para que se esté refrescando la imagen
Y ya prácticamente sería, ese es el otro método, el segundo método, el que ya hicimos el que envía y el que recibe. Y aquí nada más serían los botones. Los botones sería prácticamente darle un clic sobre el botón y la función que va a tener. Ok, entonces para poder hacer que esto funcione vamos a agregar un timer. Dentro de aquí buscamos timer. Este timer lo arrastramos, lo seleccionamos, vamos aquí, lo ponemos como true y el intervalo puede ser 100, está bien. Ya que lo tenemos agregado, nos vamos a ir aquí para el ejemplo, vamos a darle doble clic, vamos a decirle que al hacer clic vamos a cambiar la variable que habíamos declarado falsa a true y vamos a cambiar la etiqueta de estatus de conexión a conectado, sin compartir pantalla. Y en el visual de pantalla lo mismo. Vamos a poner inicio visualización en true o inicio visualizar en true y la etiqueta de conexión de estatus en conectado. Esos son los dos botones. En detener, lo único que vamos a hacer es cambiar a false las dos variables tipo booleanas, borrar la imagen del picture box y poner el estatus de conexión a desconectado. Ok, muy sencillo. Y ya para finalizar con este codiguito, vamos a ir a la parte del timer. Y en el timer vamos a crear esta condición de que si inicio compartir, inicio visualizar, inicio compartir es verdadero, true, e inicio visualizar es false, vamos a empezar a compartir la pantalla. O sea, corremos el método, ejecutamos el método que creamos para compartir pantalla. O si inicio visualizar e inicio compartir es false, iniciamos visualizar pantalla. ¿Okay? Este es el timer que va a estar corriendo cada ciertos milisegundos. Entonces va a estar tipo en un while o en un loop infinito. ¿Ok? Prácticamente este es el código. Entonces vamos a probarlo. Ok, aquí lo voy a iniciar. Yo me voy a conectar a un equipo que tengo de pruebas. Es un servidor interno, no es una IP pública igual. Por eso no es necesario que oculte la IP. Es un servidor interno mío. Aquí, ok, voy a agregar la IP interna y su puerto, ¿no? Ok, y le voy a dar compartir pantalla. Este es el servidor donde voy a estar yo compartiendo la pantalla. Aquí ya copié el ejecutable. Como lo podrán ver, aquí está. Yo simplemente voy a decirle visualizar pantalla y ya puedo ver la pantalla dentro de mi otro servidor. Voy a agregar un ejemplo para ver cómo se está moviendo en tiempo real al servidor y vamos a ver aquí cómo se está moviendo. ¿Okay? Aquí ya estamos compartiendo la pantalla. Igual si quieren que la imagen se vea un poquito como que con más forma, igual nosotros lo podemos adaptar a o sea, el tamaño que queramos, ¿no? Igual ustedes pueden hacer esto más pequeño, ocultarlo, hacer que esto se vea más grande. Y aquí prácticamente ya estamos compartiendo la pantalla. ¿Okay? Aquí sí yo puse esta función para refrescar la pantalla, hacer clic sobre el picture box. Pero igual, ahí está. Si quieres detenerlo, lo detenemos. Si lo queremos volver a iniciar, lo puedo iniciar y seguimos compartiendo. ¿Esto para qué sirve? Podemos estar visualizando la pantalla de alguien que quiere algo que le demos soporte o estar monitoreando algún servidor y querer ver la pantalla. Pues tiene muchas funcionalidades y la verdad pues es algo que se puede utilizar. Si tienen alguna duda me pueden dejar aquí sus comentarios y muchas gracias y nos vemos pronto.